entrando. Vamos a darle grabar. Entonces, fíjense que cuando llega a esta temperatura de 250, la presión final de dicho gas va a ser igual a ¿cuánto? A 89,24. Esto ya está por encima de la presión a la cual se abriría la válvula, ¿ya? Voy a seguir admitiendo que ingresen y ahora sí. Listo. Entonces, esta presión es mayor a la presión de seguridad de la válvula, dice, por lo tanto se abrirá y dejará escapar cierta cantidad de gas, hasta que la presión disminuya hasta las 80 atmósferas y la válvula se cierre nuevamente. La cantidad de gas se quedará en el tanque, será, dice, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que una vez que aumente su temperatura, aumenta la presión, ya, estamos trabajando, pero la presión va a llegar a 80 atmósferas y ¿qué va a pasar? La válvula se va a volver a cerrar, ¿ya? Y en el momento que ha estado abierto, se va a escapar una cierta cantidad del gas, entonces por ende se va a disminuir lo que son la cantidad de moles, ¿ya? Entonces, ¿cómo yo calculo o cómo determino la cantidad de gas que va a quedar al final? Cuando ya se cierre la válvula, ya cuando ya pasó los 250, entonces yo calculo de esta forma. Utilizo, fíjense, hasta el momento solo estoy utilizando lo que es ecuación de estado, nada más, pura ecuación de estado. Como es un solo gas, entonces utilizo ecuación de estado, pero para los moles finales, ¿ya? Tengo la presión de 80 atmósferas, porque esa presión es la cual se va a cerrar, y si la presión externa es 80 atmósferas, la interna también va a ser 80 atmósferas, ¿ya? Para que se logre cerrar eso ahí. Tengo el volumen, que va a ser un volumen cualquiera, lo voy a dejar en función. La constante, ya sabemos, puede ser como es 82, y la temperatura. La temperatura también, como ya alcanzó los 250, ¿ya? Lo único que va a reducir va a ser la presión para poder cerrarse, ¿ya? Pero la presión, la temperatura aire va a seguir siendo 250 como estado final, ¿ya? Al final del proceso. Entonces yo mantengo esos 250 grados centígrados aquí, ¿ya? Y calculo. Reemplazando todo esto y dejándolo en función al volumen, yo tengo que los moles finales van a ser 1,8654 en función al volumen, ¿ya? Ahora fíjense bien, los volumen ha disminuido, ¿ya? Entonces tiene coherencia, ¿ya? Se ha escapado una cierta cantidad. ¿Cómo yo determino eso? Simplemente con la ecuación de fracción molar, ¿verdad? Fracción molar, ¿a qué va a ser igual en este caso? A la diferencia entre iniciales y finales sobre los iniciales, ¿ya? Aquí yo quiero determinar cuánto es lo que se ha escapado, ¿ya? Es decir, con respecto a los 2,081 y el 1,8654, ¿cuánto de eso ha escapado? Entonces yo simplemente reemplazo aquí en esta relación de acá. Iniciales tengo 2,081 menos 1,86. Como ambos están en función del volumen, yo puedo factorizar el volumen, sacarlo de esta diferencia. Luego tengo que esto lo voy a dividir sobre la cantidad total inicial de los números de mole. Ya, fíjense, el volumen aquí igual que en el anterior, se vuelve a simplificar, ¿ya? Por eso es que aquí no me representa una dificultad, porque yo lo puedo dejar en función de esta variable que no es conocida, ¿ya? Para después poder simplificarla. Entonces yo obtengo finalmente que la cantidad de CO2 que se escapó cuando se abrió la válvula, cuando ya estaba por encima de los 80 atmósferas, es de 0,1036 moles, ¿ya? Eso es lo que se perdió. En porcentaje ya simplemente multiplican por 100, que serían el 10,36%, ¿ya? De los moles iniciales.
Entonces, fíjense, para este ejercicio simplemente apliqué ecuación de estado. Inicial y final. Nada más. ¿Ya? No sé si se colgó. Ah, ya, voy a volver. Se colgó. Ya, ahora sí. Ya. Ya, chica. Ya. Entonces leamos bien. ¿Qué fracción del gas se escapará? Ya determinamos, ¿verdad? ¿Y a qué temperatura se abre la válvula? Entonces, para poder determinar qué temperatura se abre la válvula, fácil, ¿verdad? Simplemente en la parte de la presión para la ecuación de estado, yo tengo que reemplazar las 80 atmósferas, ¿ya? Porque es a esa presión a la que recién la válvula se va a abrir o se va a cerrar, ¿ya? A 80 atmósferas. Y trabajo con los moles iniciales, ¿ya? Porque aún no se ha escapado ni una cantidad de gas. Por eso es que estoy trabajando con los moles iniciales. El volumen, fíjense, si yo lo dejo en función del volumen, entonces yo aquí puedo simplificar fácilmente. Y obtengo que a los 195 grados centígrados, que es a las 80 atmósferas, a esta temperatura es a la cual se abre la válvula. ¿Ya? Siguiente ejercicio. Fíjense, tengo esto que viene a ser cloruro, creo que es, ¿verdad? Se disocia en cloro y cloroso. Bien, tengo esta ecuación de aquí, esta reacción. Me dice que al calentar 4,43 gramos de pentacloruro en un recipiente de 1 litro hasta la temperatura de 250, la presión asciende a 1,578 atmósferas. Entonces, ¿cuál será en esas condiciones el grado de disociación o fracción disociada del pentacloruro, que es el reactivo de aquí? ¿Ya? Igual que el otro ejercicio, ¿verdad? Pongo inicial y final. Tengo moles iniciales del pentacloruro. Para mí, ya, al final de la reacción voy a tener que los iniciales se va a perder un cierto grado, ¿ya? Y esa cantidad que vaya a perder, lo va a ganar ¿quién? Estos dos aquí. El cloro y el tricloro de ¿quién? Fósforo. Eso. Perdón. Entonces, ¿cómo yo calculo los moles iniciales? Fíjense. Me está dando lo que es la masa, ¿ya? Entonces yo puedo sacar de mis tablas, saco lo que es el peso molecular. ¿Cuánto sería el peso molecular? Sería 208,6 gramos mol. ¿Ya? Y obtengo lo que son, en la parte del inicial, los números de moles totales iniciales, que son 0,0213 mol inicial. ¿Ya? Para los moles finales yo aplico lo que es la ecuación de estado. ¿Por qué? Porque yo al final ya estoy conociendo, fíjense. Me dice, en un recipiente de 1 litro no va a variar, el volumen va a ser el mismo, hasta la temperatura de 250, mi temperatura final, y la presión asciende, ya tengo ya una presión final de 1,578 atmósferas. ¿Ya? Entonces simplemente reemplazar estos datos, ¿ya? De estas condiciones. Reemplazo la presión, aquí pero le puse 51, ¿no? Ustedes lo van a corregir, ¿ya? Es 57,8 atmósferas. Por el volumen que es 1 litro,
la constante ya sabemos, por la temperatura que simplemente lo llevó a grados Kelvin, una conversión, y obtiene que los moles finales del pentacloruro es 0.0368. ¿Ya? No, los moles totales diré, perdón. Entonces, los moles totales que van a ser igual, simplemente va a ser igual a los moles en lo que se ha disociado, ¿ya? Más del pentacloruro, tal como está aquí. Si yo quiero saber cuánto es este valor de acá, simplemente lo voy a reemplazar, ¿ya? Lo voy a reemplazar por la parte donde tengo aquí la que dice final, reemplazo esto en esta expresión de acá, ¿ya? Del pentacloruro serían sus iniciales menos este grado de disociación, más lo que va a ganar cada uno de estos de aquí, de los productos, ¿ya? Que es el mismo grado de disociación. Entonces, fíjense, este con este se van por el signo, y ¿qué me queda? Resumiendo o reduciendo más la ecuación, me queda que los finales van a ser igual a los iniciales más el grado de disociación, ¿ya? Entonces, como yo ya conozco tanto los finales como iniciales, despejo simplemente el grado de disociación, aquí va a ser igual a los 0,0368 menos los 0,213. Eso me da un total de 0,0155 moles disociado, es decir, el valor de aquí, de X. ¿Ya? Entonces, la fracción disociada será, dice, simplemente estoy aplicando la cantidad que va a perder sobre la cantidad inicial que tenía, ¿quién? El pentacloruro, ¿ya? Reemplazo, ¿y qué obtengo? Perdón. La cantidad que va a perder, del estado inicial va a ser ¿cuánto? 0,155 y sobre su cantidad inicial, que es 0,213. Por tanto, en fracción disociada del pentacloruro tengo que va a ser igual a 0,72. En porcentaje sería un 72.77%. Cuando yo solo hago el análisis a un solo gas, ¿ya? Yo simplemente tengo que aplicar en mi examen, ¿qué? Ecuación de estado, nada más, ¿ya? Pero cuando yo tengo mezcla de gases, yo tengo que ya entonces aplicar ley combinada, cualquiera de las tres leyes, o por último, ley de Dalton, ¿ya? Porque ya estoy trabajando más de un gas. Pero cuando vean que es solo un solo gas, no sé, ya con la ecuación de estado se resuelve casi todo. Ay, se pasó. Fíjense estos tres ejemplos. Se llena una bomba de 300 ml a 27 grados centígrados con metano, me está dando el gas, a 1 atmósfera, y oxígeno, me está dando otro gas, a 4 atmósferas. Y se hace explotar la mezcla. ¿Se acuerdan de esto? ¿Qué pasaba cuando yo reaccionaba metano más oxígeno? Era una combustión, ¿verdad? Y se hace explotar la mezcla. Calcular la presión cuando la temperatura final me da dos condiciones. Cuando es 150 y cuando es 27 grados centígrados, ¿ya? Fíjense que aquí no va a ser solo la presión del metano, sino ya tengo una mezcla de gases. Entonces, como un dato adicional me da, la presión del vapor del agua a 27 grados centígrados es de 26.7 milímetros de mercurio, ¿ya? Vamos a pasar. No sé si se logra ver, ya. Entonces, como temperatura inicial tenía los 27 grados centígrados, ¿ya? Y 300 ml, que son 0,3 litros. Y la presión parcial del metano era de 1 atmósfera y del oxígeno 4 atmósferas, ¿ya? Eso como estado inicial, ¿listo? Entonces, yo puedo aplicar ecuación de estado para poder determinar cuántos moles de metano y de oxígeno están ingresando, ¿ya? Como yo ya conozco lo que es la presión
Ya. Vamos a hacerle caso entonces a su compañero. Si leen el chat me van a entender. ¿Ya? Lo proponemos, ¿ya?